Saludos, saludos y muy buen día para todos ustedes que están ahí en contacto con nosotros a través de esta estación de radio digital, Fénix Radio desde Monción, República Dominicana. Buen día para todos, feliz miércoles 17 de este mes de septiembre, así que saludo para cada uno de ustedes, Dios le acompañe, Dios le guíe. Buen día, señor Manuel Tineo, ¿cómo está? Buen día, por la gracia de Dios, estamos bien. Contentos de estar aquí con ustedes delante, porque en el día de ayer no pudimos estar por razones ajenas a nuestra voluntad, pero gracias a Dios estamos aquí para contribuir con todos ustedes, llevando la explicación de lo que es la palabra de Dios. Que el Señor nos siga bendiciendo, nos siga nutriendo a través de su palabra. Amén, amén. Recuerden compartir el programa con sus amigos para que así más personas puedan sumarse y escuchar las palabras de vida que trae el Señor a través de este programa Despertar Cristiano en esta estación de radio digital Fénix Radio. Disponible a través de Google, también estamos a través de Apple Store, búscanos como Fénix Radio en TuneIn Radio, también estamos en Radio Volnat, en mixlr.com, estamos en todas las plataformas digitales, fácil de contactar con nosotros. En Facebook nos puedes encontrar como Fénix Radio, también como Francisco Javier Rodríguez. Estamos en todas las plataformas digitales. Es fácil de buscar esta estación de radio digital. Simplemente Google, tú escribes Fénix-Radio y van a salir las aplicaciones donde se encuentra esta estación de radio digital. Este es tu programa Despertar Cristiano, un programa diseñado para toda la familia, sin fines de lucro, y aquí no enseñamos religión, aquí enseñamos la palabra y el camino. Amén. Aquí enseñamos la palabra y el camino. Así es, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo, yo soy religión, enseñen religión, sino enséñenle a la gente que yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso es lo que tenemos que enseñarle a la gente. Y usted creerlo. Si no lo cree, ya esos son asuntos particulares, decisiones propias de cada persona. La persona creen en lo que quieran, Dios no obliga a nadie, pero sí en verdad estamos para enseñar la verdad, el verdadero camino a seguir. Así es. Hay que tener mucho cuidado, señores, mucho cuidado, porque lo que es la psicología, la teología, cuando usted ve que un hombre se va a una universidad a gastar de su dinero, etcétera, busque que por detrás viene el gatico aruñando, y hay que tener mucha cuenta con eso. Un hombre de Dios se dedica a la oración y al estudio de la Biblia, a la oración, al ayuno y a santificarse cada día más en la palabra y en la voluntad de Dios. Una iglesia, y lo digo atento a mí y con la aprobación de Dios, una iglesia que no se preocupa por su feligresía es una iglesia falsa, es una iglesia que es un engaño. Se engañan a sí mismos los dirigentes. Una iglesia que no le importa una de las almas de su feligresía es una iglesia muerta. Cualquier persona que sea dirigente y se descuida de uno solo, no sirve. Se está engañando a sí mismo y su Señor no es Jesucristo. Sí, Jesucristo, eso es así. Jesucristo nos enseña que por uno hay que ir al fin del mundo si es posible, por uno solo. Adiós, pero la iglesia tiene que entender qué es lo que Jesús nos enseña. Jesús nos dejó las 99 ovejas y se fue a buscar una sola que le faltaba. Y la buscó hasta encontrarla.
Entonces hoy en día, porque en tal sitio nada más son 2 personas o 3, y nosotros no podemos hacer un esfuerzo para darle asistencia. ¿Usted cree que Dios está ahí? Que esa es la voluntad de Dios, donde el Señor nos manda a buscar las ovejas perdidas, no importa que sea una, que sean 2, que sean 3. Y si están seguras ya siguiendo los caminos del Señor, nada más que están dispersas, hay que salir atrás de ellas. Porque lo grande es usted darle a conocer a la persona la palabra de Dios, porque la gente poco entiende esto. Hay personas que creen que esto es algo que no tiene importancia. Pero cuando usted empieza a conocer de la palabra de Dios y a darse cuenta, a estudiar su naturaleza y la naturaleza, el universo, usted se da cuenta que es un hacedor de todas las cosas que usted tiene que rendirle cuenta. Pero hay personas que viven bajo un mundo inmenso, pero no se dan cuenta de la grandeza de eso, de ese mundo. ¿Y quién lo hizo? Que hay alguien superior a lo que usted está viendo. Amén, así es. Señores, tenemos que tener mucho cuidado. Antes de orar y de comenzar el programa, hay una noticia que yo publiqué en mis redes sociales también, que está llamando mucho la atención. Yo le voy a leer un par de comentarios para que ustedes vean. Y es de un supuesto pastor que se casó con 4 hermanas de la iglesia. Oigan bien, se casó, dice aquí, pastor se casa con 4 hermanas de la iglesia para poder multiplicar la tierra con hijos ungidos como profetas. Oigan esto. Mírenlo ahí. Los que saben algo de Biblia, ¿qué podrían decir sobre esto? Los que conocen algo de la palabra de Dios, de lo que es la ley de Dios. Vámonos a la ley de Dios, a los estatutos, donde el Señor dice que no cometerás adulterio. No podemos adulterar esta cosa. Si usted tiene su esposa que se ha casado ya, esa es, no son 2, ni son 3, ni 4. Estará cumpliendo con la ley de Dios donde dice el Señor, no cometerás adulterio. Adulterando con 4 mujeres. Y no lo ponga en duda porque hay concilios religiosos que se pasan de ahí. Así es. Escuchen los comentarios de esta publicación. Dice, pastoreando sus ovejas, qué sinvergüenza. Wow, ¿dónde están los padres de esas jovencitas? ¿O son huérfanas? Por eso es que yo no creo en pastores ni en gente, solo en Dios. Hijo de Satanás, dice otro comentario por aquí. ¡Qué barbaridad! Lean eso, no es bíblico, dice otra por aquí. Eso está prohibido por la ley de Dios. Ese pastor está en grave pecado. Por eso no me gustan esa religión, di que evangélico, de eso me río yo. Son comentarios. ¡Qué estupidez tan grande! Cochinos, abusivos, no tiene nombre, Dios mío, qué aberración. Estás locos, de verdad, toman como burla las cosas de Dios. Ese es un siervo de Satanás. Mija, por Dios, ahí no ha llegado la civilización. Hombre rastrero, son múltiples de los comentarios que las personas han hecho tras enterarse de esta noticia. Pero señores, lo importante es que usted vea publicaciones como esta y escuche publicaciones como esta, es que hoy en día la religión o el mundo cristianismo, los que están ejerciendo poder, están usando psicología, se van a las emociones, a la psicología, para engañarlo a usted, así para manipularlo. Hoy se está usando la manipulación psicológica y emocional para mantener el control y hacer con usted como le plazca.
y pintarle lo que está mal como lo que está bien, para cambiar la palabra de Dios a voluntad de un concilio o de un hombre. Y en eso no podemos, el que es amante de Dios no puede ceder ni la hebra de un cabello. Aquí estamos de acuerdo con todo lo que comentaron. Lo apoyamos al 100%, porque nosotros aquí lo hemos repetido muchas veces, que nosotros no estamos predicando doctrina de hombre, ni siguiendo voluntad de hombre. Nosotros aquí explicamos lo que dice la palabra de Dios. Y por eso es que nosotros le decimos a ustedes que nosotros no predicamos religiones. No. Por ese mismo motivo, que esos son unos sinvergüenza, como ustedes terminan de decir. Es la palabra de Dios, es a Dios que hay que escuchar mediante su palabra. Estos hombres, si vienen hablándole a usted y no están hablándole en conformidad con las escrituras, téngalo como hijos de Satanás, como ustedes mismos lo han explicado. Como anatema, dice la palabra de Dios, hay que tenerlo. Todo el que se sale de la palabra de Dios, así es. Introduciendo otra cosa, herejía, esas son herejías de las que habla la palabra de Dios, que en los tiempos del fin se van a introducir dentro de las iglesias. Herejía. Así es. Pues bien, vamos a orar porque nos hemos alargado un poquito, pero fue simplemente una introducción y para romper el hielo, como dicen. Vamos a orar y poner el programa en las manos del Dios eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor Dios y Padre que está en los cielos, alabado, glorificado y santificado sea su nombre. En el nombre de su Hijo Jesucristo, en este momento nos elevamos a usted en esta oración, Padre, pidiéndole, Padre amado, que su Espíritu Santo esté con nosotros, que usted, Señor, apruebe este programa, que las palabras que van a salir de nuestras bocas, Señor, de nuestros labios, sean dirigidas por el Espíritu Santo, Señor. Amén. Que usted nos dé, Dios mío, la aprobación, que usted esté con nosotros de la misma forma que estuvo con Jacob, que estuvo con Abraham, con Isaac, con su Hijo Jesucristo y con todos los profetas y apóstoles, Señor, que se encargaron, Señor, de expandir el Evangelio, su palabra a todas las naciones. Dios mío, que nuestros pecados no sean tomados en cuenta, Señor. Vea usted que pesa los corazones, usted que investiga los corazones, Señor, y dirija el nuestro por el buen camino, Padre amado. Gracias por este día. Mire la audiencia, Señor. Se la ponemos en sus manos para que puedan escuchar y entender el mensaje de la salvación, Señor. Ponemos a nuestra familia, el gobierno, la República Dominicana y todos los países donde llegan las ondas expansivas de esta estación de radio digital, Padre amado, para que también ellos sean bendecidos, Señor. Gracias por este día, nos ponemos en sus manos y rogamos que su Santo Hijo, Jesucristo, esté en medio nuestro explicando su palabra. Se lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que buen día para cada uno de ustedes. Saludos para Juana, también para Alde Mateo, Margarita Madera, Epifanio, que está por ahí también, y todas esas personas que se conectan a través de las diversas plataformas digitales donde se encuentra esta estación de radio. En el día de hoy entramos al capítulo 30, versículo 25, donde Jacob quiere volver ya a su casa. Ya han pasado más de 14 años. Bueno, en sí, el tiempo en sí todavía no lo dice cuánto tiempo ha pasado, pero ya Jacob tiene sus 12 hijos completos. Ya había trabajado 14 años por sus 2 esposas. Y así sucesivamente. Ahora, aquí estamos hablando de 2 esposas, pero ¿fue eso correcto? ¿Aprobó Dios ese matrimonio? Todo esto hay que explicarlo. Y fíjense que viene casi hablando de lo mismo del pastor que se casó con 4 esposas. ¿Es eso lo correcto? Vimos esto. El que estuvo escuchando el programa de ayer
pudo ver la explicación que estuve dando aquí. Dios no aprueba un matrimonio que sea con más de una esposa. Dios no aprueba eso. Eso no viene de Dios. Puede que sea por cultura de una persona, puede que sea decisión de otra persona, pero no es aprobado por Dios. Recuerden que Dios respeta lo que es el libre albedrío, que es el derecho a elegir y actuar del ser humano. Eso es lo que llamamos libre albedrío, derecho a elegir y actuar conforme a su propio pensamiento, a lo que usted decida bueno o malo. Dios respeta eso. En el día de ayer le estuve explicando que Dios exige y espera que sus hijos sean responsables. ¿Qué es responsable? La responsabilidad de Jacob debió ser lo siguiente. La responsabilidad de Jacob debió ser que cuando él se había acostado con su primer mujer, Lea, no debió permitir aceptar a la más pequeña, Raquel, como esposa. Porque por eso está escrito: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Si ese pensamiento hubiese llegado al corazón de Jacob, Jacob hubiese sido justo y hubiese permitido que Raquel, aún siendo señorita, siendo virgen, hubiese podido buscar otro esposo. Pero se casó con las dos. Y muchos dirán, no, porque él no la quería. Pero la semana que él tuvo honrando el matrimonio, ya él sabía lo que estaba haciendo. Y hablando normalmente, ya él se estaba comiendo el festín y le gustó. Porque él cumplió. Él cumplió con su primera esposa. Incluso cumplió tanto que le hizo 4 hijos. O sea, él sabía lo que estaba haciendo. No podemos pintar que porque sean hombres de Dios, tapar sus cosas o sus cochinadas, como dicen muchas personas. No. Ahora, ¿qué explicamos? Jacob no tenía al 100% la experiencia con Dios. E incluso cuando Dios se le mostró haciéndole la promesa, ¿qué pensó Jacob? Jacob nunca pensó que fue por él que Dios vino a su mente a hablarle, a mostrarle el evangelio, a mostrarle el puente de salvación que es Jesucristo. Él pensó que el lugar santo era donde él había llegado. Y le puso a ese lugar, le puso puerta del cielo. Pero si leemos ese relato y leemos la palabra que Dios le expresó a él, son muy distintas a lo que luego él expresó de Dios. Porque Dios le dijo a él, yo estoy contigo. Pero luego él dice, si Dios va conmigo. O sea, él le está poniendo requisitos a Dios cuando Dios gratuitamente y de su propia voluntad está eligiendo él acompañarlo a Jacob y de Jacob multiplicar y hacer benditas toda la tierra. O sea, tenemos que saber leer las escrituras, razonar en las escrituras para no cometer los errores. Luego vemos que como Lea estaba sufriendo, Dios vio ese sufrimiento y se complació en ella. Incluso vemos que de los hijos de Lea es de cuál desciende Jesucristo, porque ahí está la tribu de Judá, está la tribu de Leví. Por ejemplo, 2 de las tribus más importantes para el cristianismo, oigan esto, no simplemente para el pueblo de Israel, sino para el cristianismo, descienden de Lea, la primera esposa de Jacob. Porque las 2 tribus más importantes para el cristianismo es la tribu de Leví y la tribu
de Judá. Porque de la tribu de Leví descienden todos los sacerdotes, todas las leyes, y de la tribu de Judá desciende el Mesías, nuestro Salvador. Entonces, todo esto tenemos que verlo y entenderlo. Ver cómo ella, por envidia, decía aquí que Raquel por envidia de Lea, incluso ¿qué hizo? Contendió contra su hermana y le dio esclavas para tener hijos, y así sucesivamente. O sea, era una guerra. Era una guerra. ¿Por qué? Porque Jacob en sí estaba enamorado o sentía más afecto por Raquel que por Lea y las otras esclavas que ya le habían dado como mujer. Todo esto es consecuencia de pecado. Todo esto es consecuencia de pecado. Por eso es que el Señor luego, viendo que el hombre olvida las palabras, olvida, por más que usted le hable a un hombre, olvida, Dios decidió ya escribirlas para que usted las esté viendo. Y por eso dijo, escríbanlas en las tablas, escríbanlas en todos lados para que le estén viendo, para que no se le olvide, para que el hombre sepa caminar de forma correcta. Amén. Para que el hombre sepa caminar de forma correcta. Entonces, vemos ahí, cuando dice, por ejemplo, vean lo que dice en el capítulo 30, versículo 1. Miren, cuando Raquel vio que no tenía hijos, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o me muero. Eso no le decía a ella como yo estoy diciendo ahora, no. Era en rencilla, era en ira que ella lo decía. O sea, era un problema que había. Era un problema total. Era un problema total que había. Pero ese problema fue ocasionado por Labán, el papá de ella, y por el mismo Jacob, que siendo hombre ya adulto, no negó a aceptarla como esposa. Por las decisiones de ellos dos se causaron esos problemas y 2 hermanos nacieron de padres diferentes. 12 hermanos. Una parte de Lea, 2 partes de 2 esclavas y una sola parte de Raquel, que es José, el último hijo de Jacob. Entonces, hay problemas porque aún los hijos no se veían como hermanos verdaderos. Aún los hijos no se veían como hermanos verdaderos. Aquí estaba pasando lo mismo que pasó con Abraham. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? Abraham tuvo más de 8 hijos. Los primeros 2 fueron Ismael e Isaac. Pero después tuvo más, con esclavas y concubinas, dice la palabra. Pero ¿qué hizo Abraham? Tuvo que apartarlo de todo, porque solamente había uno que era el hijo de la promesa. Entonces, quizás la religión no te dice esto, porque hay gente adulona que quiere tapar todo. Incluso el mismo Dios. Ay, no, Dios no puede hacer eso. Dios esto y lo otro. ¿Quién es usted para darle órdenes a Dios y decir que Dios no puede hacer una cosa? No, no podemos. Tenemos que hablar la palabra claro. Ahora, tenemos que tener mucha cuenta qué tipo de ejemplo vamos a tomar, porque la Biblia nos presenta este ejemplo como un ejemplo de error en la vida de ellos. Para que ese error de la vida de nuestros antepasados no se repita en la vida nuestra. Así es, porque a nosotros se nos presenta el personaje de Abraham como el padre de la fe, como alguien que no tuvo ningún tipo de problema. Claro. Ningún tipo de problema. Y a nosotros
el pueblo de Dios tiene que ir presentando los problemas que nosotros vamos enfrentándonos con dificultades, con pruebas, con sacrificios, porque el Señor lo dijo, el reino de los cielos se gana, pero es con sacrificio, escalando, pero cuando mostramos a una persona como que se hizo amigo de Dios y llegó hacia Dios sin ningún tipo de problema, entonces así fuera bueno, entonces yo diría, bueno, pero aquel se salvó sin tener problemas. Pero esto nos enseña a nosotros que aquella gente se salvaron fue batallando, que no es fácil ganar el reino de los cielos. Entonces pongámonos nosotros hoy en día los pantalones para que batallemos también por el reino de los cielos, porque yo quiero el reino de los cielos, yo quiero vivir al cielo, pero ya yo entiendo por el testimonio de hombres de Dios del pasado, que es con lucha, es luchando, es con esfuerzo, que lo ganamos. No es sentado en una silla esperando que nos lo pongan ahí, es luchando. Aquí estamos nosotros en este programa, quizá muchos lo ven fácil, tirando gotas de sudor muchas veces, incómodo aquí, pero sentimos que tenemos que amonestar al mundo y decirle que nada es fácil, todo requiere esfuerzo. Así es. Todo requiere esfuerzo, pero tenemos que pedirle a Dios que nos colme de valor, de capacidad, de fuerza para nosotros continuar, porque nosotros hemos conocido que lo que nos espera vale la pena luchar por eso, por el futuro que venidero, vale la pena luchar, vale la pena tirar gotas de sudores, vale la pena, porque dice la palabra que quizá vamos a sufrir algo aquí, pero allí vamos a gozar. Así es. Pues bien, vamos a leer el versículo 25 del capítulo 30, donde ya Jacob quiere volver a la tierra de su padre, al lado de su hermano, quiere volver. Vamos a ver lo que sucede a continuación. Nos dice la palabra del Señor en el capítulo 30, versículo 25, dice lo siguiente: cuando Raquel hubo tenido a José, Jacob dijo a Labán: envíame para irme a mi lugar y a mi tierra. Dame mis esposas por las cuales te he servido, y mis hijos, y déjame ir, porque tú sabes los servicios que te presté. Labán respondió: halle yo gracia en tus ojos, y quédate. Me he dado cuenta que el Señor me ha bendecido por tu causa. Y agregó: señálame tu salario y te lo daré. Jacob respondió: tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran manera, y el Señor te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, cuando trabajé por mi propia casa, y ahora, ¿cuándo trabajaré? Perdón, él dice ¿cuándo trabajaré? Porque él le estaba trabajando para Labán, sin recibir ningún tipo de pago, simplemente por las dos esposas. Entonces él dice, ¿y ahora? ¿Cuándo trabajaré por mi propia casa? O sea, ¿cuándo voy a trabajar ahora para mí? Para que los beneficios sean míos. Labán le preguntó, ¿qué te daré? Ahora están haciendo negocios de hombre a hombre, negocios de ganancias propias. Labán le preguntó, ¿qué te daré? Respondió Jacob, no me des nada. Si haces lo que voy a decirte, volveré a cuidar tus ovejas. O sea, no me des nada, pero si haces lo que yo te voy a decir, entonces de esa forma yo volveré a cuidar tus ovejas. Señores, cuando aquí dice ganado,
no se está refiriendo a un ganado de vaca, sino de ovejas. Ganado significa la multitud. No era ganado de vacas, sino de ovejas. No era un ganado de vacas, sino de ovejas. Recuérdese que cuando Raquel va bajando, dice, ahí viene Raquel con el ganado. Cualquiera naturalmente piensa que vaca, pero luego dice el ganado de ovejas. Y aquí también Jacob lo está también resaltando. No es ganado que sea vaca, sino de ovejas. Un ganado de ovejas, o sea, el crecimiento de las ovejas. Esto hay que, porque después hay muchos que dicen, no, eran vacas. No, no era vaca, era ovejas. Dice, respondió, no me des nada si haces lo que voy a decirte. Volveré a cuidar tus ovejas. Hoy pasaré por todo tu rebaño y separaré toda oveja manchada y de color salpicado y toda oveja de color oscuro, y las manchadas y salpicadas entre las cabras, y este será mi salario. Oigan bien este. Él le está diciendo que las manchadas y las salpicadas será su salario entre los chivos, los cabritos y las ovejas. Así mi honradez responderá por mí mañana, cuando vengas a reconocer mi salario. Toda la que no sea pintada ni manchada entre las cabras, ni de color oscuro entre las ovejas, las tendrás por hurto. O sea, él dice, toda la que no tenga pinta, entonces tú vas, la podrás poner como que yo me la robé. Es lo que está diciendo. Un hurto es un robo. O sea, si tú vienes y en mi ganado no hay que se encuentren con pintas, tú puedes tenerlo como que yo te estoy robando. O sea, así es. Pero ¿por qué Jacob está diciendo esto a Labán? Porque era difícil encontrar ovejas manchadas, pintadas. ¿Usted ha visto una oveja con pintas? A veces quizá, pero aquí podemos ver que él estaba hablando con honradez. Era para que solamente si la que aparecieran con alguna pintica o algo, lo que ellos iban a hacer era una selección. Claro, claro. De los colores de los animales, que no tuvieran mancha, que si era amarillo, que fuera amarillo completo, si era blanco, que fuera blanco completo, sin mancha. Entonces, para que le tocaran a Jacob como salario, si aparecía alguna con una manchita o algo, esa era la que le tocaba como salario. Pero entonces ahí va a tener el patrón la certeza de ver que él estaba trabajando con honradez, porque él le está diciendo, si después del lado de la mía aparece una limpia, ya ahí tú puedes ver que yo te estoy robando. Amén, así es. Ahora, fíjese otra cosa más importante. Aquí estamos viendo con la petición en que el mismo Jacob está haciendo, estamos viendo ya una mente renovándose. Sí. La mente de Jacob ya se está renovando. Él no está tratando de engañar a Labán. Ya él no está tratando de hurtar como es su nombre. Ladrón. Sino que está confiando en Dios, de que Dios así le va a multiplicar. Porque ¿qué reconoció Labán y el mismo Jacob? En el comienzo de la conversación entre Labán y Jacob, recuerde que el que lee tiene que ser entendido.
El que lee tiene que ser entendido, no se le puede ir un detalle de lo que está leyendo y estudiando. En el comienzo de la conversación del versículo 25 en adelante del capítulo 30 del libro del Génesis, usted puede ver que la conversación comienza con que Jacob quiere irse para su hogar, declarando que de su propio dinero, de él mismo no tenía nada más que su esposa y sus hijos. Pero ¿qué reconoce Labán y el mismo Jacob? Que por causa de él haber llegado y cuidado y de su presencia, ahora él está comprendiendo. Ahora quizá él comprendió las palabras que Dios le dijo en Betel, que era en él, que era por él y que era con él que Dios estaba. Porque ¿qué dijo Labán? Por tu causa, Dios me ha bendecido y me ha multiplicado. Incluso el mismo Jacob le dijo, tú sabes que cuando yo llegué a ti, tus ganancias, tus ovejas, tus cabritos eran pocos, eran muy pocos. Pero en el tiempo en que yo te he servido y con mi presencia, Dios te ha multiplicado en abundancia. Ahora, era difícil encontrar cabritos de pintas y ovejas, pero aquí Jacob está confiando en su Dios, de que Dios así le dará la recompensa a él de su justicia. Ahora, aquí hay algo que a mí me llegó. Que si usted se asocia con una persona que tiene temor a Dios, usted sabe que usted puede prosperar también. claro. Aún usted siendo diferente a esa persona en su forma de actuar, de pensar, siendo un poco hasta cruel, vamos a decir. Pero si ya usted comienza a escuchar a una persona que se dirige por los caminos de Dios, usted comienza a escucharlo, oiga bien, usted comienza a aprender de él y a poner en práctica. ¿Qué dice Labán aquí? Que por causa de él, Dios lo ha bendecido por causa de Jacob, Dios lo ha bendecido a él. Expresa a él. O sea que se está viendo ahora, como explica el hermano, que ya ellos están viendo la cosa de otra manera, no como antes. Entonces, fíjese la última palabra que dice Jacob. Cuando Jacob llegó a Labán, ¿era Jacob un hombre honrado? No. ¿Era un hombre íntegro? No. No, porque los actos de él lo delataban. Porque por engaños había engañado a su hermano, no había respetado la voluntad de su padre, y así sucesivamente. En eso no hay honra. Pero ¿qué dice ahora? Dice ahora, así mi honradez responderá por mí mañana, cuando vengas a reconocer mi salario. O sea, tú mismo vas a testificar de mi honra mañana, cuando tú vengas a ver lo que me has pagado por Dios. ¿Qué está diciendo él? Ya este que está aquí, que ha pasado estos años, que se ha entrado en problemas, ya no tiene la misma mente. Ya no es el mismo Jacob que salió huyendo de su casa. Ya no es el mismo Jacob. Ya este Jacob está confiando y poniendo sus propósitos en Dios. Ya no es la misma mente. Ya está reconociendo que quien lo está guiando y quien le está prosperando a él no son ni sus propias manos, sino que es voluntad de Dios. Amén. Pero ya él sabe cómo debe comportarse delante de este Dios, de forma que honrada, de forma honrada.
Aquí ya vemos un cambio. Pero fíjese lo que sigue diciendo la palabra del Señor. En el versículo 34 dice, y Labán respondió, bien, sea como tú dices. ¿Cómo qué? Palabra de hombre, señores. Bien, sea como tú dices. Dice, aquel día Labán apartó los machos, cabrios, rayados y manchados, todas las cabras manchadas y salpicadas, toda res que tenía algo de blanco y todas las ovejas de color oscuro, y las puso en manos de sus hijos. También, ahora sí estamos hablando de vaca, de ovejas, de chivo, todo lo que tenían. Y dijo, las puso en manos de sus hijos, y puso 3 días de camino entre él y Jacob. Oigan bien esto. Aquí Labán, ¿qué está haciendo? Sacó todas las que tuvieran manchas y se las dio a sus propios hijos, y esas la mandó lejos. ¿De quién? De Jacob. No la dejó ahí, la dejó cerca, dice aquí la palabra. Apartó. La apartó. Dice aquí, lo voy a leer de nuevo para que ustedes vean luego. Ahora, ¿cuál fue el trato que hizo Jacob con Labán? Que las vacas que tuvieran, si eran vacas, si eran ovejas o chivos manchados, ese sería su paga. Pero, ¿qué está haciendo Labán ahora? Todo lo que tuviera manchado se lo dio a sus propios hijos, no a los hijos de Jacob, no, a los propios hijos de él. Y lo mandó lejos, porque aquí dice, aquel día Labán apartó los machos cabrios rayados y manchados, todas las cabras manchadas y salpicadas, toda res que tenía algo de blanco y todas las ovejas de color oscuro, y las puso en manos de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre él y Jacob. Aquel tiempo era a pie que se caminaba, o en caballos, o en camellos. ¿A qué distancia lo mandó de Jacob? A 3 días de camino. Y 3 días es algo lejos. Y dice, y Jacob apacentaba las ovejas de Labán. Entonces Jacob tomó varas verdes de álamo, almendro y castaño, descortezó en ellas mordaduras, descubriendo así lo blanco de las varas, y puso las varas que había montado delante del ganado en los canales de los abrevaderos de agua, donde venían a beber las ovejas. Dice aquí, y puso las varas que había montado delante del ganado en los canales de los abrevaderos de agua, donde venían a beber las ovejas, las que se recalentaban al ir a beber. Y las ovejas concebían delante de las varas, y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y Jacob ponía en su propio rebaño los corderos listados y los oscuros del hato de Labán. Y ponía su hato aparte de las ovejas de Labán. Y cuando las ovejas más fuertes se llegaban en celo, Jacob ponía las varas en las pilas delante de ellas, para que concibiesen a la vista de las varas.
y cuando venían las ovejas débiles, no las ponía. Así las débiles eran para Labán y las fuertes para Jacob. Y Jacob prosperó muchísimo y tuvo muchas ovejas, siervas y siervos, y camellos y asnos. ¿Qué comenzó a hacer Jacob? Aunque yo había leído en otra Biblia que este acto, él se puso en oración. En esta Biblia no lo dice. Pero yo había leído en otra Biblia que este acto, cuando Jacob vio que Labán había usado esa astucia de separar y no dejar las manchadas para que se pudieran procrear, entonces, no en esta Biblia, en otra Biblia yo lo he leído, Jacob fue en oración a Dios y Dios le dijo: pon pela la vara y ponla donde ya vayan a beber. Pero aquí dice que fue Jacob mismo que hizo esto, pero yo lo he leído en otras Biblias. Sigue diciendo entonces el capítulo 31. Vamos a leer un poquito hasta llegar a que son las 9:52 minutos. Dice: Jacob oía que los hijos de Labán decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y con lo de nuestro padre ha hecho toda esa fortuna. Aquí vamos a ver un problema. Señores, los problemas familiares, los problemas siempre están. Mientras Jacob servía a Labán y no prosperaba él, sino prosperaba su papá, el papá de los hijos de Labán, había queja. Pero ahora que estás prosperando, ¿qué están diciendo los hijos? Está siendo rico con los bienes de su papá. Y están diciendo: con lo nuestro ahora se está enriqueciendo, porque está creciendo más. Es como hay muchos amigos, muchas personas que se acercan a ti porque tú eres pobre y te dan una ayuda que realmente no es para ayudarte. Muchas veces quizás hasta para burlarse de ti. Pero Dios, el Señor, te da una bendición de cómo tú poner tu propio negocio, cómo tú poder echar para adelante, y hasta esos mismos amigos se alejan de ti porque tú estás prosperando o hablan mal de ti. ¿Ustedes sabían que eso sucede en nuestra vida? ¿Usted sabe que eso mismo sucede en nuestra propia vida? Aquí vemos ya en la forma en que se está comportando Labán. Aunque se comportó también Jacob de forma justa en ese momento, haciéndolo de la vara, conforme a esta versión bíblica. ¿Estaba siendo justo Jacob? ¿Estaba siendo justo Jacob con lo que hacía? Hay un detalle que no hay justicia en ella. Porque decía y el relato bíblico que cuando las débiles venían a tener relaciones sexuales, él no ponía la vara para que las débiles fueran de Labán y las fuertes fuera de él. Había justicia ahí. Y que él estaba haciendo, cuidando ya el rebaño para que las débiles fueran del dueño y las buenas fueran de quién. Ya ahí había malicia. Ya todavía el corazón quizá
al ver multiplicarse, por eso que tenemos que tener mucha cuenta cuando vienen las bendiciones de Dios a nosotros, que no haya engaño en nuestro corazón. Tenemos que tener mucha cuenta con eso. A veces pedimos a Dios bendiciones, pero se nos cega el corazón. A Jacob se le estaba cegando ya el corazón ahí, porque él comenzó actuando con justicia. ¿Por qué? Porque Labán fue primero y apartó todo. Todo lo que tenía pinta, él lo apartó y se lo dio a los hijos, llévenselo. Y dejó un pequeño rebaño. ¿Y qué comenzó él a hacer? Él comenzó a poner ahí para que salieran rayadas. Pero luego vemos entonces que no dejó que se aparearan los fuertes para que también Labán tuviera animales fuertes. Dice aquí que cuando venían los débiles, ¿qué hacía él? ¿Eso es engaño, sí o no? Porque si yo soy justo y estoy cuidando y me estoy beneficiando, ¿qué tengo que hacer? Parte iguales. Yo tengo bueno, tú tienes bueno. Tú tienes malo, yo tengo malo. Tenemos que ver, porque dice la palabra, engañoso es ¿qué? El corazón. Engañoso es el corazón del hombre. Entonces, muchas veces tenemos que tener mucha cuenta. Hay hermanos, hay amigos, hay personas que tienen poco y en los pocos son fieles, pero a veces les llega lo mucho y con lo mucho se desbarata. Quizá hay personas que dirían, pero ¿y qué provecho tendrá este mensaje? Hablando de conflicto nada más. Sí, el Señor quiere mostrarnos a nosotros que en este mundo el pueblo ha tenido conflicto, pero que en medio de todo estos conflictos el Señor está diciendo que no debe ser así, que a eso hay que buscarle la solución. Entonces lo que el Señor está presentando es las dos partes, un mundo de conflicto, y que no debe ser así entre nosotros, haber conflicto. Porque el Señor quiere llevarnos a un lugar donde no podemos vivir así con esos conflictos. Claro que no. El problema, el Señor está presentando el drama de cómo es que vivimos en este mundo con conflicto. Pero el Señor en medio de todos esos conflictos lo que nos hace ver a nosotros que tenemos que solucionar eso y que no puede ser así, que eso debe acabarse. Porque hasta que estemos así en esos conflictos, el Señor no nos puede llevar a aquel lugar. En el cielo no se va a vivir. En la tierra nueva, cuando nos toque vivir en la tierra nueva, no se va a vivir así de la manera que el Señor nos está presentando. Desde Abraham para acá nos está presentando todos estos conflictos entre familias. No se va a vivir así. Entonces el Señor lo que está es mediando el asunto de que nos reconciliemos y que hagamos la cosa justamente. Aquí vemos cómo se están comportando uno con malicia y otro por engañar al otro. No, es que tenemos que dejar eso. Es que si usted quiere lo bueno para usted, también deséelo para mí. Que las cosas sean compartidas. Ahora que todo no es bueno, que hay bueno y malo, pero vamos a compartirlo. Esto para ti, esto para mí, esto para ti. Justamente. Eso es lo que el Señor quiere, que haya justicia, que se practique la justicia. Es lo que el Señor está enseñando en medio de todo estos conflictos. Así es. Que se practique la justicia, porque en el lugar que vamos a vivir en el futuro, no es para vivir así, uno jalando para un lado y otro para el otro. No, es que todos podamos vivir de manera igual. Ahora, ¿qué provocó en Labán la actuación de Jacob? Labán no sabía lo que Jacob estaba haciendo. Pero al ver Labán que Jacob estaba prosperando,
y que su ganado estaba siendo débil y el de Jacob fuerte, y luego del bullicio de los hijos de Labán, hablando entre sí o entre ellos de que Jacob se estaba enriqueciendo con lo de su padre y con lo de su propia herencia, porque en sí lo de Labán pertenecía a los hijos de Labán. Fíjese cómo dice la palabra del Señor ahora. Mire lo que dice el versículo 2, dice, Jacob veía también que el semblante de Labán no era con él como antes. ¿Cómo qué? Ya la actitud, ya el semblante cambió. ¿Por qué? ¿Por qué cambió el semblante? Ahora, si hubiese sido justo, mitad y mitad, el semblante no fuera el mismo. Sí, no hubiese que temer, porque cuando alguien cambia de semblante, como que se transforma, es porque algo está ocultando. Hay engaño. Pero si no hay engaño, no hay a qué temer. Así es. Entonces dice, entonces el Señor dijo a Jacob, ya podría haber problemas ahí. Incluso si Labán se entera de lo que Jacob estaba haciendo, Jacob podría haberla visto fea en lo que estaba haciendo. Fíjese, dice, entonces el Señor dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, que yo estaré contigo. ¿Qué le está diciendo Dios nuevamente? Ustedes pueden notar aquí lo mismo que le estuve explicando, que Dios quiere buscar la solución a estos conflictos. Ahora, ¿qué le está diciendo a Jacob? Que se vuelva a la tierra de su padre, porque el Señor, nuestro Padre, no quiere que continuemos con estos conflictos. Aquí podemos ver al Señor mediando, vea cómo pone, echa uno para allá para que, a ver si esto se soluciona. Esa es la finalidad de Dios, que estos conflictos se solucionen. Así es. Y fíjese lo que sigue diciendo. Dice, envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas y les dijo, veo que el rostro de vuestro padre ya no es favorable hacia mí como antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Amén. O sea, ya para evitar conflictos, fue por eso, porque había conflictos, ¿sí o no? Sí, adiós, pero por eso es que el Señor lo está desapartando. Por esto ya, Dios dice, espérate, tengo que sacar a este muchacho de aquí, porque si él sigue actuando como está actuando, y si el otro se da cuenta en la pérdida que está teniendo, va a haber problemas. Va a haber problemas porque hay cosas ocultas que si se saben, va a haber problemas. Déjame sacar a este muchacho de aquí. Entonces, ¿qué? Porque ya el semblante, ya los rumores no son buenos. Ahora, recuerden que Jacob está en un proceso de renovación. No estamos culpando a Jacob de malvado, sino está en un proceso. Este Jacob que vemos aquí está en un proceso por el cual nosotros también tenemos que pasar por el mismo proceso. Y que estamos viviendo esa misma situación. ¿Cuál es la situación que se vive hoy en día? Como dice un refrán por ahí, el que tiene más saliva come más hojada. No me importa el otro. Eso es lo que vivimos, lo mismo que ellos vivían. ¿Qué era lo que ellos procuraban? Uno ser superior al otro, tener más, codiciando más que el otro. Dios quiere que vamos iguales, que lo que usted siente, que lo que el otro sienta sea su sentir también.
que la abundancia del otro sea la suya, o que la abundancia suya también favorezca a los demás. No que todo sea mío, no. Eso es egoísmo. El Señor no quiere que seamos egoístas. El Señor quiere que haya igualdad. Fíjese lo que está diciendo aquí Jacob. En el versículo 6 del capítulo 31 dice: vosotras sabéis que con toda mi fuerza he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado, y ha cambiado mi salario 10 veces. Pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. ¿Qué dice aquí? Que Dios no le ha permitido que le hiciese mal. Ahora, entre Labán y Jacob, los dos están usando sus propias astucias. Porque aunque Labán se comportó de forma injusta, luego, ¿cómo reaccionó Jacob? Recuerden, ¿y qué dice Dios a nosotros? Si llevamos estas palabras de Jacob a las palabras de Jesús, ¿qué fue lo que dijo Jesucristo? Ama a tu prójimo como qué? Como a ti mismo. No le hagas al otro lo que a ti no te gusta que te hiciese. Lo que no, tú no quieres que te hagan a ti. Ahora, con las varas rayadas, ¿se estaba comportando Jacob de forma justa? No, andaba buscando ventaja. Entonces, aquí Jacob se tomó una cucharada de su propia medicina en ver cómo puede reaccionar el corazón del hombre. Ahora, por obra de Dios, realmente a él no le han hecho daño. Ahí sí. Pero el Señor quiere que el hombre se comporte. Por eso Jesucristo dijo: el que te dé una bofetada, dale también la mejilla. O sea, no quieras tú reaccionar con violencia. No es que tú vas a poner tu mejilla que te golpeen, sino que no reacciones tú con la misma violencia. Porque no está escrito en la Biblia que dice que si una chispita de fuego se enciende y tú comienzas a echarle leña al fuego, ¿qué va a hacer? Va a ser una gran llamarada. Es en ese sentido. En ese sentido. Si un ladrón te quiere quitar algo, dice, dáselo. Si te obligan a llevar una carga, una milla, llévala 2. Es para que tú no te comportes. No puedes tener el mismo comportamiento de lo que los cristianos llaman impío o no cristiano. No tenga tú el mismo comportamiento. Y espera que la justicia venga de Dios. Es eso. Entonces, Jacob tuvo que durar un tiempo para entender este concepto de que Dios demanda del corazón del hombre. Y aquí dice: y vuestro padre me ha engañado y ha cambiado mi salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si decía, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían corderos pintados. Y si decía, los listados serán tu salario, todas las ovejas parían listados. Así Dios quitó el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. ¿Es cierto esto? Es cierto. Pero, ¿se estaba comportando Jacob de forma correcta? Porque Dios fue que le dijo a Jacob que hiciera esto, pero no le dijo que usara la astucia de que cuando vinieran las débiles le dejara las débiles al viejo. No. Dios le dijo, hazlo de esta forma para que tú también tengas.
pero nunca le dijo, déjala débiles. Dice, así Dios quitó el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Además, al tiempo en que las ovejas estaban en celo, alcé mis ojos y vi en sueño que los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y el ángel de Dios me dijo en sueño, Jacob. Yo respondí, aquí estoy. Y él agregó, alza tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las ovejas son listados, pintados y abarrigados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste aquel voto. Levántate ahora, sal de esta tierra y vuelve a tu tierra natal. Ven aquí que le dije que en otra Biblia había leído que fue Dios que le dijo a él lo que hiciera. Aquí está. Aquí está. Dios le dijo a Jacob lo que hiciera, pero no le dijo que usara astucia. Porque ¿qué fue lo primero que hizo Labán? Jacob dice que Labán lo quiso engañar porque todas las pintadas, todas las rayadas, la mandó a qué? A apartar y a sacar de entre el rebaño que él iba a cuidar. Dios vio esto como justicia y ¿qué le dijo? Agarra las varas y hazlo así. Pero en ningún momento le dijo, cógela fuerte para ti. Fíjense la astucia de aquí de Jacob cuando dice, y cuando venían las ovejas débiles, no las ponía. Así las débiles eran para Labán y las fuertes para Jacob. Y Jacob prosperó muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas. También aquí Jacob está usando ¿qué? Astucia. Está usando astucia. Dice, entonces dice, vuelve a tu tierra natal. Raquel y Lea respondieron, ¿tenemos ya parte o herencia en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como extrañas, pues que nos vendió y se ha comido del todo nuestro precio? Oigan bien, las hijas están reconociendo que fueron vendidas por el padre. Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre es nuestra y de nuestros hijos. Así haz todo lo que Dios te ha dicho. Bien, ya en el día de mañana, si Dios lo permite, continuamos donde Jacob vuelve a Canaán. Ahora, ven ustedes que lo que Jacob estaba haciendo con la vara era, porque ¿quién se lo había mostrado? Dios se lo había mostrado. Pero ya la intención de poner la vara con las fuertes y quitarlos con las débiles, ese engaño no viene de Dios. Hay que tener mucha cuenta. Por esto, ¿qué pasó con el rostro de Labán? ¿Fue el mismo? No fue el mismo. No fue el mismo. Cuando actuamos con injusticia, alguna causa sucede. Cuando el Señor vio ya que Jacob, al verse ya prosperando, ¿qué dijo? No, ya apártate. Ya tienes demasiado, ven, apártate. ¿Por qué? Porque aquí va a haber problema. ¿Podría haber problema, sí o no? Esto es un problema un poco serio y que mientras tanto no se entiende. Ellos no están entendiendo cuál es la función que deben asumir. Aquí el Señor nos está enseñando a nosotros que nosotros no somos dueños de nada. El único dueño de todo esto viene que hay aquí entre ellos, bueno, malo, clase A, clase B, es Dios.
Pero aquí lo estamos viendo a ellos como apoderándose, haciéndose dueños cada quien de una porción y uno al otro es lo mejor que quiere. Aquel quiere lo mejor y este quiere lo mejor. Esa pelea no puede existir. Eso es lo que Dios está evitando. Y Dios está dándonos a conocer aquí que nosotros no podemos pelearnos por esta cosa. Usted está peleando por algo que no es suyo. Dios quiere que trabajemos, que si hay pinta y hay limpia, que la cuidemos porque nos vamos a beneficiar los dos. Pero ¿de quién es esa pertenencia? Es de Dios. Nosotros no podemos pelearnos por esa cosa porque no son nuestras. Ahora Dios nos puso como mayordomo y ahora estamos presentando en este drama que yo soy dueño de esta parte y que tú eres dueño de aquella. No olvidamos entonces que Dios es el dueño. Dios es el dueño. Y no nos ha puesto a pelear para que pastoreemos los bienes de Dios, sino que en mutuo acuerdo y con justicia lo atendamos. Y eso será para nuestro beneficio de todos. Pero Dios es el dueño. Hoy en día estamos viviendo eso mismo, que uno jala para allá, el otro para acá. Esto es mío, esto es de aquello. Se nos olvidó que todo lo que haré de Dios, dice el Señor en la palabra, mío es la plata y el oro, el mundo y su plenitud. Entonces, ¿por qué usted y yo debemos pelear? Porque esto es mío, es que nos estamos haciendo de algo que no es de nosotros. Aquí estamos actuando como Jacob. ¿Cuál era el nombre de Jacob? Engañador, ladrón. Entonces, si usted y yo no peleamos por lo que no es de nosotros, estamos representando a Jacob en su tiempo. Así es. Entonces, tenemos que entender que lo que nosotros estamos manejando es de Dios. Este programa nos quiere enseñar eso. Y por eso es que Dios está contrario a estos conflictos. Porque aquí hay una pelea que no es necesaria, porque se está dando porque se nos ha olvidado que los bienes que manejamos pertenecen a Dios. Amén, así es. Entonces, con esto entendemos y sabemos muchas veces, nosotros no podemos actuar con malicia con Dios, porque las órdenes que Dios nos da, es a Él que tenemos que darle cuentas. Amén. Dios no quiere que nosotros nos comportemos con ningún tipo de malicia. Seamos justos delante de los ojos de Dios. Dios quiere que seamos justos, honrados. Así como Él dijo, el mismo Jacob dijo, y mi honra hablará por mí. Pero estaba hablando la honra de Él en el momento en que Él estaba haciendo con las varas, apartando las buenas con las malas y dando las malas a Labán y él quedándose con las buenas. No, mientras estemos usando astucia, no estamos trabajando justamente para Dios. Él no estaba haciendo eso. Estaba jalando para el lado de... Y eso es lo que no se puede, jalar para el lado suyo. Que haya una igualdad en el cuidado de todas las cosas. Porque Dios no nos la ha dado como pertenencia propia a nosotros, sino como mayordomo para que cuidemos de ella y nos beneficiemos de ella. Así es. Entonces, señores, no importando en la situación que tú te encuentras, sé honesto, sé fiel a Dios, a sus mandamientos, a su palabra. Aunque te sientas intrigado, aunque te sientas acorralado, espera en Dios. Espera en Dios. Estos registros y esta historia bíblica no están escritas para dañar la integridad de Jacob. No vayan a pensar eso. Es para enseñarle a comportarse. Esto es mostrando cómo Dios cambia los propósitos y el corazón de aquel que Dios ha llamado de un camino de inmundicia y de engaños a un camino santo. Es por eso que Dios dice en su propia palabra: acuérdate del lodo cenagoso de donde yo te saqué.
O sea que lo sacó a los dos que están luchando ahí. Claro. ¿Qué dice? No sea como el perro que vuelve a su ¿qué? A su vómito. Es por eso que Dios dice a nosotros, dice en su palabra, fijad sus ojos en Jesucristo, para que no vuelvan a esa vida de engaño, a esta vida como vivimos en este mundo, que en este mundo se usa la malicia, la astucia, una honradez falsa, pesas falsas. Dios quiere que seamos justos y que sea Él que lo honremos en nuestra propia vida, que sea el Espíritu de Él que more en el nuestro. Aquí podemos nosotros notar algo. ¿Puede usted darse cuenta de que Dios tiene alguna simpatía por uno de ellos más que por el otro? No. Dios quiere el bienestar para los dos. Amén, así es. Iguales. Dios quiere que usted y yo seamos beneficiados de toda la bendición que vienen de su mano. Amén, así usted es. y yo. Que las bendiciones nada más no sean para mí o para usted, que sean para los dos. Amén, así es. Pues bien, nos despedimos ya de este programa. Esperamos que les llegue el estudio. Vamos a continuar viendo cómo la vida de Jacob va pasando, escalando escalones, escalando, hasta que deja incluso el mismo nombre ese y Dios le pone el nombre de Israel. Porque esto es lo que la palabra de Dios te está mostrando. Cómo Dios va cambiando el corazón, cómo las circunstancias van cambiando el corazón, de un corazón quebrantado e imperfecto a un corazón justo y perfecto. Amén. Para la gloria de Dios. Amén. Entonces, vuelvo y le digo, estos relatos bíblicos no es dañando la honra que Jacob cosechó en Dios, sino dejándonos ver a nosotros cómo nosotros podemos también cambiar nuestras malas obras y ser honrados en Dios nuestro Señor. Aquí lo que el Señor está es doctrinándolo a ellos, cómo hacer la cosa correcta. No es que Dios se está yendo a favor de uno ni del otro, sino dándole a comprender que no puede haber conflicto entre nosotros, que no lo puede haber, que es diferente, no puede haber. Hágase de cuenta que lo que usted tiene por delante no es suyo. Espere que Dios nos lo facilite y que le ordene cómo usted usarlo. Así cuando nosotros no sabemos usar la cosa, darle uso a la cosa, entonces yo pienso que esto es mío y esto es para mí. No, cuando Dios me bendice a mí y yo veo a alguien que está a falta de bendición, yo debo compartir la bendición que Dios me da con los demás, porque nada es de nosotros, todo es para compartirlo en igualdad. Claro, si usted no está viendo y que necesita, pero en el momento que usted mire necesitado y usted puede compartir, hágalo. Que Dios se lo puso para que usted lo vea y lo haga. Pero no quiera jalar para allá y para acá, que Dios no quiere ese pleito, Dios no quiere eso. Pues bien, nos despedimos en oración con nuestro compañero Manuel Tineo. Ya todo ha estado explicado, ya el sentido de el por qué este programa se muestra ese drama de la manera que se está mostrando, es para que nosotros entendamos que el pueblo de Dios con dificultad se salva. Así lo dice el Señor, el justo con dificultad se salva. O sea que tenemos lucha, tenemos trabajo, tenemos pruebas, dificultades, pero tenemos un Dios que se pasea en medio nuestro para mediar los asuntos, para poner la cosa y darnos a entender cómo son. Amén. Tenemos ese Dios en medio nuestro y pidámosle a Él que nos acompañe, que su Santo Espíritu esté con nosotros, cerca, que estemos cerca, que no nos alejemos, que estemos cerca de Dios. Porque de la única manera que los conflictos se pueden apaciguar es si Dios está en medio nuestro, mediando los conflictos. Porque el Señor lo dijo,
van a tener dificultades, hablándose de lo que vivimos en estos tiempos. El Señor lo dijo, van a tener dificultades, pruebas, tiempos difíciles, malos, pero sépanse que yo estoy en medio nuestro, llámenme a mí, hablen conmigo. Confiemos en Dios. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Oremos. Padre nuestro que su morada es en el cielo, agradecido estamos, Señor, de la explicación que usted nos ha dado mediante este mensaje de esta mañana. Le damos la gracia porque usted nos ha usado al mismo tiempo como instrumento para hacer la exposición de su palabra, llevarla a personas que también puedan entender, Padre Santo, porque este es el objetivo de este programa, que la palabra con una explicación clara llegue a toda la humanidad y que podamos captar la palabra, que podemos ver qué es lo que usted quiere de nosotros, que nos comportemos como verdaderos hermanos, que todo lo podamos compartir con justicia, sanamente. Usted es el dueño de toda la cosa y nos la da, Señora, al tiempo que usted cree que la necesitamos. Usted es un Padre, como dice la palabra, que está atento a las necesidades de sus hijos. Y dice la palabra que el que nos cuida no se duerme, siempre está despierto, atento, cuidándonos, vigilándonos. Le damos gracias, Señor, por eso. Quédese, Señor, con la audiencia, lo ponemos en su mano, a ellos y a su familia, que ellos puedan atesorar su palabra, la explicación de su palabra, y puedan ir haciendo arreglos también en su vida. Lo ponemos en su mano. Ponemos, Señor, la iglesia a nivel mundial, los dirigentes, Señor, nuestros hermanos de nuestra iglesia local, los ponemos en su mano, los dirigentes, Padre. Ponemos también nuestra familia en su mano. Mire, Señor, el hogar de Francisco Javier, su esposa, su madre, sus hermanos, su vecino, lo ponemos en su mano, pidiéndole, Señor, que él pueda también comportarse como sacerdote del hogar, llevando en cuenta, Señor, todos los reglamentos, Padre Santo, que usted ha puesto en él para dirigir su hogar, Señor. Mire, Señor, también mi familia, mi esposa, mis hijos, nos ponemos como representantes del hogar también, mi nuera, mi nietecito, todos nuestros familiares, Señor, que todavía no le conocen, para que ellos a través de la palabra puedan conocerle y tomar la decisión de entregar su vida a usted, Señor. Perdónenos, Señor, en todo lo que le hemos ofendido, que si ha salido algo de parte nuestra, que usted no nos lo tome en cuenta y que ayude a las personas que han escuchado a poder sacar una buena conclusión de la explicación. Diríjanos, Señor, lo que resta de este día. Señor, dirija nuestro paso, nuestro pensamiento, nuestro comportamiento, nuestra forma de pensar, de hablar y de actuar. Gracias, Señor, le damos en el nombre amado de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bye bye, que Dios le bendiga. Nos vemos mañana jueves, si lo permite, aquí en tu programa Despertar Cristiano. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Bye bye.